Cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, hablamos de dos células protagonistas de ella, los linfocitos B y los linfocitos T. En este videito nos vamos a encargar de hablar de los linfocitos B, de uno de estos protagonistas. También dentro de la clasificación por ahí de la respuesta adaptativa hablamos de una respuesta celular y o no humoral. Bueno, en este caso el linfocito B sería el encargado de la respuesta humoral, porque en realidad lo más importante que hacen estos linfocitos B es la segregación de anticuerpos, a lo cual nos vamos a abocar en este video, pero antes que nada vamos a entender cómo funciona este linfocito B. Ya habíamos visto que este linfocito B tiene un receptor de membrana que se llama BCR, que básicamente tiene la misma estructura de las inmunoglobulinas que vamos a ver ahora, pero hay una porción de esta inmunoglobulina que se une a la membrana, que se ancla y funciona justamente como receptor. Ahora, yo tengo que hacer una diferenciación importante entre un linfocito B cuando está como célula inactiva y cuando está como célula activa. La célula inactiva es más chiquitita, tiene un núcleo prominente pero no se divide, o sea, es metabólicamente inactiva, y podemos encontrarlas de dos formas: móviles, que son las que circulan en el torrente sanguíneo, en el torrente linfático, y las que están como sésiles, que son aquellas que están aglutinadas dentro de los ganglios, el vaso, cualquier tejido linfoide. Ahora, habíamos visto que en cualquier linfocito B o T existían tres etapas en la respuesta adaptativa, ¿sí? El reconocimiento del antígeno, de ahí la activación y la selección clonal y en última instancia la ejecución de la respuesta. Bien, esto es lo que va a hacer que yo pase de la célula inactiva a esta célula activa. O sea, ese proceso que vimos básicamente. A través de este proceso de activación, la célula se hincha, se agranda, y gracias a ese aumento en el cambio, esa activación del metabolismo, se diferencian dos células que son las células plasmáticas y las células de memoria. ¿En qué se diferencian estas células? Y bueno, la célula plasmática es la que vamos a ver ahora y es la que se encarga de la síntesis de anticuerpos, o sea, la que lleva a cabo justamente esta respuesta de tipo humoral. Y es una célula que vive muy poquitos días, aproximadamente 5, que es lo que hace en esa etapa justamente de activación y sintetizar mucha cantidad de anticuerpos que van a mediar obviamente las respuestas y las funciones de estos anticuerpos que también vamos a ver acá. Pero simultáneamente genera una célula de memoria que conserva esa información para un segundo encuentro con el agente patógeno y además de ello vive un largo periodo. A veces estas células pueden vivir toda la vida, ¿sí? Este es el fundamento de las vacunas justamente. O sea, la vacuna existe gracias a que hay memoria inmunológica y esa célula de memoria me guarda la información de ese encuentro para una futura presentación de ese antígeno en el cual se puede activar, ¿sí? Entonces, yo puedo ayudar a la célula plasmática mientras que está sintetizando activamente anticuerpos. Para que más o menos en una idea, se sintetizan alrededor de 3.000 a 30.000 anticuerpos por segundo. Y esta activación, justamente que dura aproximadamente 5 días, a veces cuando yo doy un antibiótico lo que hago es suprimir la multiplicación de las bacterias. Entonces ayudo a esta célula plasmática o plasmocito a que sintetice más rápido los anticuerpos y suframos menos las consecuencias de lo que llamamos enfermedad. Pero el fundamento de la respuesta secundaria, en la respuesta inmunológica, viene dado por esta célula de memoria que tiene la capacidad de, en el próximo encuentro con ese agente patógeno, reaccionar de una forma mucho más rápida. Ahora, entendamos algo importante en este linfocito B. Volvemos a dibujar acá, que es lo que tienen dibujado en rojo el BCR, que es el receptor de la célula B. Esto que está acá en verde me está simbolizando la partecita del agente patógeno que está siendo reconocido por ese BCR y que puede llevar justamente a la activación de esta célula. Pero en realidad, cuando este BCR reconoce este pedacito, que ahora vamos a ver cómo se llama, del agente patógeno, en realidad lo endocita, lo procesa en el interior de esta célula y expone uno de esos pedacitos en esto que estamos viendo acá, que es otro receptor que lo tenemos dibujado en violeta, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que también vamos a estudiar cuando veamos a los linfocitos T. ¿Por qué les nombro esto acá?
¿Por qué es importante esta función de la exposición del linfocito B a partir de este pedacito que procesó el antígeno en su complejo mayor de histocompatibilidad, funcionando como una CPA, una célula presentadora de antígeno? Entonces, esto nos va a ayudar a entender que la activación del linfocito B puede venir de dos maneras. Una de forma directa, que es a través de este reconocimiento del antígeno por el BCR que acabamos de ver, pero hay otra activación de los linfocitos B que depende de los linfocitos T, en este caso de los linfocitos T helper, que hacen justamente una estimulación en conjunto con el complejo mayor de histocompatibilidad y estas moléculas que hemos dibujado en amarillo, que son moléculas coestimuladoras que también se unen con este linfocito T. Entonces, cuando yo tenga que entender la activación de este linfocito B, digo, puede venir activado directamente a través del reconocimiento de su BCR, pero por otro lado puede ser activado gracias al linfocito T helper, gracias a la exposición en su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 de un pedacito de este antígeno y sus moléculas coestimuladoras. Esto lo vamos a dejar en pausa y lo vamos a entender mejor en los linfocitos T, pero es importante entenderlo ahora para comprender que la síntesis activa de estos anticuerpos depende de la activación de muchos linfocitos B simultáneamente y este es un proceso que se acelera gracias a los linfocitos T. Si cada uno de los linfocitos B tiene que reconocer y llevar a cabo su proceso, sería como mucho más complejo. Bien, dijimos que los protagonistas de esta respuesta son dos células que, ya sea por interacción directa con el anticuerpo, como vimos recién, o por ayuda del T helper 2, el linfocito B, que estaba inactivo, pasa a este proceso de activación y de diferenciación y se divide en dos células. Esta que tenemos acá sería la célula activa, el plasmocito o célula plasmática, que es la que se encarga de sintetizar estos anticuerpos que hemos dibujado en verde, y esta sería la célula de memoria, que guarda esa información para el próximo encuentro con el agente patógeno. Bien, los protagonistas de esta respuesta que dijimos humoral de parte adaptativa tiene que ver con estos anticuerpos. La palabra anticuerpo muchas veces la van a encontrar sintetizada de esta forma como AC, y en realidad un anticuerpo es lo mismo que una inmunoglobulina que se simboliza de esta forma, IG. Inmunoglobulina significa un tipo de globulinas que son proteínas que circulan por sangre, y si bien hay muchas de las otras globulinas que son sintetizadas por el hígado, al igual que un montón de proteínas plasmáticas como la albúmina, hay globulinas como las alfa-globulinas o beta-globulinas que son sintetizadas por el hígado, pero estas inmunoglobulinas son gamma-globulinas que son sintetizadas por los linfocitos. Entonces, tanto anticuerpo como inmunoglobulina como gamma-globulina son todos sinónimos. Bien, ahora, ¿qué es esta inmunoglobulina o este anticuerpo? Esta estructura que están viendo acá me está simbolizando la estructura química de estas cadenas polipeptídicas que forman una inmunoglobulina o un anticuerpo. ¿Cuántas cadenas tengo? 4 cadenas. Acá tengo una que estoy viendo en color violeta y otra acá que se llaman cadenas pesadas o cadenas H. Más o menos están compuestas por 440 a 550 aminoácidos, dependiendo cuál tipo de inmunoglobulina se trate, y 2 cadenas que son las que vemos acá en color verde, que se las llama cadenas livianas OL y están compuestas por 214 aminoácidos. Entonces, 2 cadenas pesadas, H, 2 cadenas livianas, L. Pero además de eso, hay regiones en estas inmunoglobulinas. Fíjense que si ustedes ven este corte acá y acá, van a poder distinguir una porción distinta. Fíjense cómo están simbolizadas. BH significa la B de variable, porción variable de la cadena pesada, porción variable de la cadena liviana. Del otro lado, de la misma forma, ¿sí? Entonces tengo una porción variable. Esa porción variable, en los distintos tipos de inmunoglobulinas, que son 5, varían justamente en su composición, para distinguirlas de la cadena constante, que tenemos un segmentito acá de cadena constante en la cadena liviana y 3 pedacitos constantes
en la cadena pesada, que son exactamente las mismas para cada uno de las inmunoglobulinas. O sea que existen 5 tipos de inmunoglobulinas y las regiones constantes son siempre las mismas. Las que van a variar son las regiones variables. Esto es muy importante porque hay una constancia en ese segmento que siempre se presenta de la misma forma y que son característicos de cada una de las especies. Ahora, vamos a ver las funciones de estos anticuerpos. ¿Para qué me sirve sintetizar estos anticuerpos o inmunoglobulinas? La principal función tiene que ver con la opsonización. ¿A qué se le llama opsonización? Fíjense, esto que tienen acá pintado en rojo serían como los microbios, microorganismos o agentes patógenos, y a través de estas inmunoglobulinas que se adhieren o se pegotean, que se las llama opsoninas, lo que yo estoy haciendo es aumentar la capacidad de las células fagocíticas, como los macrófagos, que son los principales fagocitos, para que se coman a estas inmunoglobulinas. Es como si yo le pusiera alguna señalización para aglutinarlos, o sea, pegotearlos, formar como toda una bola y que sea más fácil comérselos, ¿sí? Va a ser más fácil para el fagocito, o sea, para este macrófago, encontrarlo y comérselo. La segunda función que vamos a ver de los anticuerpos es la neutralización. Fíjense, esto que tienen dibujado acá como rojo serían los agentes patógenos. ¿Y qué pasa con estos agentes patógenos cuando son neutralizados por los anticuerpos? Que es el ejemplo que tienen acá, cada uno de estos que ven acá como una triada es un anticuerpo. Se pegan alrededor de los microbios, entonces los neutralizan. ¿Qué quiere decir eso? Que los receptores de la célula que están simbolizados acá y que me están reconociendo a cada uno de esos patógenos y los dejan ingresar a la célula, en este caso este receptor no tiene a quién reconocer porque están todas pegoteadas justamente con estos anticuerpos. Entonces impide que ingresen a la célula. Una tercera función, y que esto lo vimos en inmunidad innata y es una confluencia entre la inmunidad innata y adaptativa, es la activación del complemento. Sabemos que la unión del antígeno-anticuerpo podía por una de estas vías activar el complemento, que ya lo vimos en inmunidad innata. La cuarta función es la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Fíjense la palabra citotoxicidad. Cito viene de célula, o sea, toxicidad de la célula. Tengo una señalización para decirme esta célula es tóxica. ¿Qué quiere decir eso? Le doy la señal a mi célula asesina o natural killer para que me reconozca esa inmunoglobulina que se me está pegando en una célula. Esta sería una célula propia. Entonces, al tener estas alarmas y esta inmunoglobulina que se le pega, la natural killer reconoce esa inmunoglobulina y dice, ay, esta célula está dañada o está afectada, la ataco y la elimina. Ojo que la actividad citolítica que tiene la natural killer es sobre células propias y tumorales, que esta es una diferencia importante entre la función anterior. La activación del complemento hacía que se generara el CAM, el complejo de ataque a la membrana, y el complejo de ataque a la membrana es sobre el microbio. En cambio, la natural killer media la función de eliminación a las células propias. Entonces, fíjense, repasemos. Opsonizo, o sea, pongo alarmitas y llamo a los macrófagos para que se las coman. Neutralizo, no dejo que entren a la célula. Activo el complemento, medio a través del complejo de ataque a la membrana o CAM, matar a la célula microbiana. Y como cuarta función, encima de eso, las células que ya están afectadas, también las elimino a través de las natural killer. Una vez que termina todo esto y que la función en realidad de todos estos anticuerpos es activar inmunidad innata adaptativa para que sea barrido todo este conjunto de agentes patógenos que han invadido al organismo, podríamos considerar como una quinta función de estos anticuerpos la depuración antigénica. La depuración antigénica tiene que ver con barrer o eliminar a todos aquellos residuos que quedaron. Los antígenos
al estar adheridos a estos anticuerpos, se combinan con el sistema retículo endotelial, que son células fagocíticas, y que en realidad tienden a barrer o a eliminar todo lo que quedó dando vuelta o circulando. Por eso sirven justamente para la depuración antigénica. Es importante entender, en esta unión del anticuerpo, supongamos que esto que estamos dibujando acá en verde es un agente patógeno, hay una secuencia específica que reconoce un anticuerpo específico, que esa secuencia del microorganismo se llama epitope y que coincide exactamente con una secuencia del extremo de este anticuerpo que se llama paratope. Es importante entender que es específica esta unión, o sea que todas las funciones que estábamos nombrando no es que cualquier linfocito B puede producir cualquier tipo de anticuerpo y se une a cualquier agente patógeno. No, este paratope del anticuerpo se une específicamente a un segmentito de este patógeno que se llama epítope. Y ojo, y por eso lo simbolicé con otros dibujitos, acá este triangulito que ven en amarillo, este que ven en violeta, podrían ser otros epítopes o epitopos, que son sinónimos, que pueden ser reconocidos por otras inmunoglobulinas. Entonces, ojo con esto también, porque un segmentito de la membrana o la pared de este agente patógeno puede funcionarme como alarma para activar un tipo específico de anticuerpo, pero tener otro segmento que activa a otro tipo de anticuerpos distintos. Entonces, es importante entender cómo se diferencia el linfocito B, que el linfocito B activo o plasmocito es el que sintetiza estos anticuerpos específicos y qué funciones tienen. A continuación vamos a visualizar la diferenciación de los distintos tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas que existen.